¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio número 11 a través de un diagrama de flujo de datos de nivel de 0 y nivel 1. Ahora les voy a proceder a leer el enunciado del ejercicio. Dice, la junta directiva de una maternidad ha requerido el presupuesto de insumos necesarios para el año siguiente. En consecuencia, el sector de compras empieza a elaborarlo en base a enfermería envía la cantidad de nacimientos del año por mes y la variación con respecto al anterior. Es decir, la cantidad por la variación es la proyección para el año siguiente. El departamento de servicios, la cantidad de insumos requeridos en cada nacimiento. Y el proveedor envía el listado de precios de los insumos. Complementariamente, el sistema envía a finanzas las compras mes por mes. Los almacenes con los cuales cuenta este sistema son nacimientos, cantidad anual y mensual, variación de porcentaje de variación, otro almacén, insumos, artículos, descripción, unidades por nacimiento y precio, presupuesto, el tercer almacén, cantidad de insumo proyectada, valores estimados, egresos mensuales. Y en esta instancia solamente vamos a hacer el diagrama de flujo de datos de nivel 0 y 1. Bien, para comenzar el diagrama de flujo de nivel 0, que nosotros en la cátedra lo asimilamos al diagrama de flujo de datos de contexto. Si revisan algún tipo de bibliografía más especializada. Y la idea, después de esta salvedad, volvemos. Es decir, la idea de este diagrama de nivel 0 es ver quién es el que necesita la información. ¿Cuál es el requerimiento de información de alguna entidad? Por eso es que empezamos, una de las maneras es empezar a ver las entidades externas de salida, que son aquellos usuarios que necesitan información del sistema. En este ejercicio son la junta directiva, que ha requerido el presupuesto de insumos necesarios para el año siguiente, y después está el sistema envía a finanzas las compras mes a mes. Entonces, estas son las dos entidades que el ejercicio establece, que son las que requieren información, que son los usuarios primarios, son los usuarios que van a necesitar información para tomar alguna acción, o para la gestión diaria, o para la toma de decisiones. Pero son ellos a los cuales hay que brindarles información. Entonces, diagramamos la información que necesitan. A nivel de flujo de datos de contexto, o nivel 0, como decimos en la cátedra, cómo se obtiene esa información, nosotros no lo vemos. Sí vemos las entidades externas de salida. Y acá también es importante recordar que nosotros acá vemos el acceso a la información que tienen cada una de estas entidades. Entonces, por eso también es importante ver de esta manera el diagrama de flujo de datos de nivel 0, porque empezamos a ver quiénes tienen acceso a qué información. Por el otro lado, van a haber entidades que nos van a brindar datos que son necesarios para elaborar los informes, como es la cantidad de nacimientos y el porcentaje anual que nos envía enfermería, la cantidad de insumos por nacimiento que nos envía el departamento de servicios, y los precios, el listado de precios de cada insumo que nos lo envían el proveedor. Le podemos dar acceso a través de alguna extranet y con eso puede modificar o actualizar los precios en nuestro sistema de información en los almacenes. Eso es una cuestión de seguridad, cómo se configura esa extranet. Bien, acá también, mostrando las entidades externas de entrada, se tiene que respetar el control interno, es decir, ese principio de control por oposición de intereses. Porque para asegurarme la calidad del dato que está ingresando al sistema, tengo que poner en práctica este tipo de control. Entonces, de esta manera me salvo que haya otro tipo de intencionalidad con respecto a modificarme el dato de alguna manera. Entonces, no voy a tener la información, o no voy a poder emitir un informe con calidad en cuanto a la veracidad del mismo.
Bien, una vez que establezco quiénes son las entidades externas de salida, es decir, aquellos usuarios primarios que me demandan la información, en los flujos de salida coloco el informe que satisface ese requerimiento de información, veo el sistema como una caja negra, es decir, no veo cómo se procesan esos datos, pero sí debo definir qué datos necesito y de quién proviene, y vuelvo a insistir con esta visión administrativa que es la oposición de intereses. Bien, pasamos al diagrama de flujo de nivel 1, que tenemos esta línea puntuada porque queremos significar que eso es lo que se va a explotar o lo que se va a detallar. Eso sí, las entidades externas de salida tienen que ser las mismas, tiene que haber una consistencia entre el diagrama de flujo de nivel 1 y el diagrama de flujo de nivel 0. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, el presupuesto de insumos y esa compra mensual. ¿De dónde surge? Bueno, el sistema va a tener que hacer un proceso. Los procesos se diagraman con un círculo y se los identifica con un verbo en infinitivo porque implican una acción. Es decir, este proceso en abstracto, que nosotros vemos como un círculo, va a ser el que va a juntar los datos, los va a procesar, es decir, o los va a sumar, los va a tabular. Tabular es poner algo en tablas, en filas y en columnas. Los va a graficar, es decir, va a darle otra mirada, con lo cual se va a elaborar ese informe. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar ahora es, ¿qué datos necesita ese proceso para justamente elaborar, calcular, emitir ese presupuesto de insumos? ¿Y de dónde tiene que sacar, por así decirlo, extraer los datos ese proceso? Los datos, y acá hay que recordar algo que vimos en otros videos, es nosotros trabajamos con el nombre del dato. Por eso es que es de alguna manera bastante complicado al principio el DFD, porque estamos en un plano abstracto, porque hablamos, vuelvo a insistir, del nombre, no hablamos del valor del dato. Entonces, tengo que acá exponer la cantidad anual, mensual y el porcentaje de variación. Los valores pueden ser 100, 1000, 500, 700, no sabemos. Nosotros como analistas funcionales no trabajamos con el valor, pero sí con el nombre del dato, porque nuestra misión es que ese dato esté capturado por el sistema. Acá decimos que estos datos van a ser necesarios para emitir el presupuesto. Después viene la tarea posterior de asegurarnos que entren al sistema. ¿Estos datos dónde están? Y para eso nosotros les indicamos en la sección del enunciado almacenes. Entonces, el nombre de estos datos, cantidad anual, cantidad mensual y porcentaje, están en el almacén nacimientos. Entonces, por eso indicamos que deben extraerse esos datos del almacén nacimientos donde están guardados. Un almacén que se simboliza de esta manera, se lo puede definir como el repositorio de datos, en donde hay que asegurarse que el dato esté y asegurárselo. Es decir, acá están los esfuerzos para que no haya ningún tipo de modificación involuntaria, o mejor dicho, voluntaria, aunque también hay que resguardar a los almacenes, que almacenes es un término en el plano lógico. Cuando uno va al plano físico es una base de datos. Por eso las bases de datos generalmente están en un servidor. Y físicamente ese servidor está en un lugar muy protegido de las organizaciones. Entonces, el dato está guardado en estos almacenes o a nivel físico en las bases de datos, en donde cuidan que hasta no afecte el dato a lo mejor cortes muy
pequeños de milisegundos que pueden ocurrir y que el ser humano no perciba ese corte de la energía eléctrica, pero los sistemas están preparados para resguardar esos micros cortes del suministro eléctrico. Entonces, por eso es que siempre estos procesos van a ir al almacén donde se aseguró que ese dato esté correctamente guardado. Bien, ¿qué otro dato necesita el presupuesto aparte de la cantidad? Y necesito, como es un presupuesto de insumos, tengo la cantidad, pero necesito saber por cada vez que nace alguien qué insumo se necesita. Y eso me lo da el almacén de insumos. Ahora, en vez de decirme cantidad de insumos requeridos por cada nacimiento, ahí en el DFD1 yo tengo que hablar con el nombre del dato. Por eso es que tengo que describir acá el artículo, la descripción de ese artículo, la unidad por nacimiento y el precio. Acá si se necesitara el artículo 01, que son gasas, se necesitan 3 gasas por nacimiento, y cada gasa cuesta 30 pesos. A mí en esta instancia no interesa el valor del dato, importa el nombre del dato. Y de esta manera, además, se va a guardar ese presupuesto que una vez que yo multiplique, por ejemplo, la cantidad anual por la variación, voy a tener la cantidad de insumos proyectados. Los valores estimados van a ser, por ejemplo, la cantidad anual por la variación, por el precio, por los artículos por nacimiento, y eso voy a tener valores estimados. Es decir, de alguna manera estoy monetizando la cantidad de insumos proyectadas. Y después, desagregado mes a mes, tengo el dato egreso mensual. Todo eso se calcula en el proceso emitir presupuestos de insumo, que se le van a dar a la Junta Directiva, pero también al mismo tiempo se van a guardar en el almacén presupuesto. Y acá siempre me interesa aclararles algo. Un proceso tiene al menos una entrada y al menos una salida. Pero un almacén puede tener salidas y ninguna entrada, puede tener una entrada, puede tener una salida, o puede tener solamente una entrada. Esas son reglas en la confección del diagrama de flujo de datos. Pero es lo más difícil de darse cuenta. Es decir, por ejemplo, en el presupuesto, en el almacén presupuesto, fíjense que no está recibiendo datos de una entidad externa de entrada, sino que está recibiendo datos de un proceso interno del sistema. Entonces, ahí es donde ustedes deben dilucidar qué entrada, si la tienen, y de dónde viene esa entrada a ese almacén. Porque generalmente acá fuerzan que el presupuesto me lo ingresa el proveedor. Ahí ese error se subsana recordando siempre el control interno, el principio de oposición de intereses. Si yo dejara que mis proveedores me hicieran el presupuesto de insumos, estaría comprando permanentemente lo que ellos quisieran. Y a este punto también hay que aclarar, el presupuesto de insumos es la proyección de gastos en insumos que va a tener la maternidad. No es el presupuesto que cuando ustedes van a un comercio minorista, le dicen, quiero comprar X cantidad, bueno, mira, te lo dejo a este precio. No, el presupuesto no es ese. A nivel organizacional, el presupuesto es lo que puedo llegar a gastar el año siguiente. Entonces, de ninguna manera me lo puede ingresar el proveedor.
porque, vuelvo a insistir, se invalidaría la norma de oposición por intereses. Bien, una vez terminado el proceso de presupuesto de insumos, es decir, qué datos necesito, dónde guardo y a quién se lo envío, puedo continuar con el siguiente informe, que son las compras mensuales, que debe emitirse, digamos, proviene de un proceso que requiere de dos datos, que son la cantidad de insumos proyectados y los ingresos mensuales. Con esos dos datos se pueden hacer las compras que va a requerir la maternidad mes a mes. De esta manera ya grafiqué qué datos se necesitan para hacer cada uno de los informes. Esto a nivel físico, es decir, viendo un sistema funcionando, son opciones de un menú que dirán presupuesto de insumos o compras mensuales, y que se deberán hacer un clic para poder visualizarlos. Nosotros lo estamos haciendo en forma lógica. Es decir, estamos haciendo un plano de ese sistema de información. Y como estamos trabajando en un nivel abstracto, fíjense que no solo la abstracción se ve porque interactuamos con el nombre del dato y no con el valor del dato, sino que las alternativas se visualizan a todas. Es decir, al mismo tiempo se grafica que el presupuesto se le envía a la junta directiva y que ese presupuesto se guarda en el almacén presupuesto. Es decir, se grafica como si todo sucediera al mismo tiempo. Bien, una vez terminada la gráfica y la especificación de cómo se obtienen los informes, ahora podemos pasar a ver cómo los almacenes obtienen esos datos. Entonces, nacimientos que le ingresan esos datos van a tener que hacerlo en función de un proceso que les va a dar ingreso a ese almacén. Y recuerden, físicamente esos datos se van a guardar en una tabla de una base de datos. Ese proceso, esa burbuja, ese círculo que dice ingresar cantidad y porcentaje, obviamente es en este plano, en un plano abstracto. En un sistema funcionando sería un formulario donde la persona pueda cargar esos datos, donde pueda colocar esos datos. Es un formulario que hemos visto siempre, que tenemos que cargar a lo mejor nuestro nombre, apellido, DNI. Bueno, este proceso estaría justamente representando en forma abstracta ese formulario. ¿Y quién debería cargar esos datos? Enfermería. Es decir, vuelvo a insistir, debe haber una consistencia entre el DFD de nivel 0, o contexto, como llamamos en la cátedra, y el diagrama de flujo de datos de nivel 1. También insumos, de dónde van a provenir los datos, y una parte los va a cargar el departamento de servicios. Pero acá viene tal vez lo más difícil de darse cuenta, que es un almacén puede recibir datos no solamente de una entidad externa de entrada, como sucede entre enfermería y nacimientos, sino que puede recibirlo de más de una entidad externa de entrada. Es decir, por ejemplo, el precio de cada artículo lo recibe insumos, pero estos provienen, vale la redundancia, del proveedor. Entonces acá ustedes pueden ver que justamente aplicando el control por oposición de intereses, un almacén puede recibir de dos fuentes de datos distintas sus datos, valga la redundancia. Por un lado, del departamento de servicios, que va a establecer qué artículos se necesita por nacimiento, y por el otro lado, el listado de precios de cada uno de esos insumos. Y de esta manera, después va a estar el proceso de emitir presupuesto de insumos, que va a recoger los datos de nacimientos y de insumos,
va a emitir el presupuesto y lo va a guardar a su vez en el almacén presupuesto. Y habría que recordar esto. No siempre un almacén recibe datos de una única entidad externa de entrada. La mayoría de los casos que describen funcionamientos o procedimientos administrativos es como el caso del almacén de insumos, el almacén número 2, que recibe datos de distintas entidades externas de entrada a través, obviamente, de un proceso, porque cuando tengo el verbo ingresar, tengo que imaginarme que estoy enfrentándome a un formulario en donde tengo que cargar esos datos. Hay a veces, esto es a nivel abstracto, entonces hay a veces que puede suceder además lo que se dijo en el enunciado, que el proveedor ingresa en la tabla respectiva, en el almacén respectivo, y esto se está dando porque con medidas de seguridad y para agilizar la emisión de la información, a veces puedo darles permisos a otras entidades a que ingresen a mi sistema de información. Esto obviamente, como dije al principio, hay que reforzarlo con mayor seguridad, pero es posible. Y actualmente se está haciendo. ¿Para qué? Para, vuelvo a repetir, agilizar la emisión de la información. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero consultas e inquietudes.